Hola, buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de nuestras charlas dentro de la Endomarch que hemos preparado desde Moviendo. Y hoy tenemos una charla sobre dolor interesantísima con 3 de las mejores personas para hablar de dolor. Una de ellas va a entrar un poquito más tarde, no creo que tarde mucho en entrar, pero entrará un poquito más tarde. Así que vamos a empezar presentando a 2 de las personas que ya están aquí con nosotros, que por cierto van al género masculino hoy. Muy mal. Hoy no gana el género masculino. El otro día no ganaba el femenino, pues hoy toca que ganen los chicos. Así que vamos a empezar con las presentaciones. Hoy tenemos al profesor Carlos Goicoechea. Yo podría decir muchas cosas de él, pero vamos a empezar con la parte del currículum, que es como muy... Hay que empezar con la parte profesional, señor Goicoechea. Catedrático de farmacología en la Universidad Rey Juan Carlos. Corrígeme si me equivoco, porque a que sepas que la bio me la han pasado. Profesor titular de farmacología. Director del Departamento de Ciencias Básicas de la Salud en el área de farmacología. Está en el grupo de investigación de alto rendimiento de farmacología experimental de la Red Juan Carlos. Coordinador del máster de estudio del tratamiento del dolor. Director del curso, de uno de los cursos más maravillosos que existen. No es por nada, pero yo solo lo he hecho 5 veces de 6. Esta es el 6º año de esa edición. Del curso Paciente Experto de la Universidad Rey Juan Carlos. Absolutamente recomendable, que quede claro. Y vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Bienvenido, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Sé que me he saltado medio currículum tuyo, porque no se puede tener tantas hojas de currículum. Todo lo que viene después de Carlos Goicoechea sobra, no te preocupes. Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero una de las cosas que más puedo decir, y eso me lo enseñó alguien, fue que es una excelente persona. Y por eso es por lo que todo el mundo que le conoce le adora, porque no es que le quiera, es que le adora. Otra de las personas que tenemos hoy con nosotros es, a ver si, que no te encontraba, es el doctor Manuel Herrero. También se pueden decir muchas cosas de él, pero también vamos a empezar por la parte profesional, que queda como más bonito en una cosa tan seria. Es médico anestesiólogo especialista en dolor crónico en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda. Coordinador de la Unidad Multidisciplinar de Dolor Oncológico en el Hospital MH San Chinarro. Perdona, HM, anda que yo también. Lo he hecho en inglés. HM, ¿verdad? Lo he hecho en inglés, he cambiado las siglas. Sí, pero total. Miembro de la Unidad Multidisciplinar de Dolor Pélvico Crónico de la del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Vocal de la Sociedad Española del Dolor. Socio director del PIOS. Bueno, eso no lo tienes que contar. O sea, y bueno, y otra cosa que no está dentro del currículum, ¿vale? Que es músico. Que a mí siempre me gusta contarlo porque me parece la parte más personal y la más interesante que tiene. Y como ya he dicho antes, muy buena persona. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bueno, para corregir una cosa, soy ex vocal de la Junta Directiva, ahora ha venido otro grupo. Bueno. Pero vamos, sigo estando ahí en la SER a tope. Hombre, y lo bien que hacéis estando en la SER, por favor. Por favor, por favor. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, porque para nosotras es súper importante tener nos falta otra persona que entrará en breve, tener a 3 grandes del dolor compartiendo experiencias con nosotras hoy. Y lo primero que yo quiero explicar es por qué vamos a hablar de dolor. Cuando se habla de pacientes crónicas, sobre todo relacionadas con endometriosis, adenomiosis y cosas así, la razón principal por la que casi todas tenemos que ir al médico cuando nos diagnostican de endometriosis es porque padecemos dolor. Perfecto. Con lo cual, nos parecía muy importante tener tres grandes referentes que nos pudieran explicar cómo funciona el dolor. Y por lo que veo ya se ha incorporado la tercera persona,
con la que vamos a hablar de dolor. Buenas tardes. Bueno, perdón, buenos días, doctora Madariaga. Las ¿Cómo chicas, estás? perdonad la demora. Bueno, al final me he podido conectar 3 minutos antes. Bueno. Muchísimas gracias, María. Bueno, pues ahora mismo me toca presentarte a ti. Corrígeme si me equivoco, que ya me han pasado las píos. O sea que médico anestesióloga, especialista en dolor crónico, responsable del proyecto online Tu vida sin dolor, responsable de la unidad del dolor del Hospital Universitario Infanta Sofía, responsable de la unidad del dolor del Hospital HM Torrelodones, presidenta de la Sociedad Española del Dolor. Bueno, eso es lo último. Sí. A mí me han pasado la bio, Vale. pero lo más importante de todo es, como ya he dicho de tus otros dos compañeros de hoy, es una bellísima, bellísima persona. Así que Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. muchísimas gracias a ti, Eva, por la invitación. Ya sabes que me encanta estar aquí, aunque, bueno, es verdad que siempre dices, qué bien, el sábado que Eva me dijo que participara, qué guay, lo tengo todo en la agenda, y luego yo en ese momento tenía chorrocientas cosas que hacer a la vez. Perdonadme, de verdad. Pero bueno, que encantada de estar aquí con vosotras y bueno, junto con Carlos y Lolo, que ya sabéis que son auténticos cracks en dolor, y intentar aportar y poner blanco sobre negro pues a todas vosotras que nos estáis viendo al otro lado, ¿no? Que realmente es para vosotras por lo que estamos aquí, intentando pues echar un cabo, nada más. Bueno, yo contaba al principio que para nosotras es importantísimo tener a tres grandes referentes de dolor con nosotros para que nos pudierais explicar cómo funciona el dolor. No por nada, sino porque cuando nosotros vamos al médico es o bien porque no podemos tener hijos o bien porque nos duele algo. Y normalmente no sabemos qué es lo que nos pasa. Con lo cual, tener a tres personas tan importantes y que nos puedan explicar de manera llana qué es el dolor y cómo surge ese dolor, para nosotros es muy importante. Así que gracias por estar aquí. Y ahora vamos a la chicha. Señores, ¿qué es el dolor, Carlos? Porque esto es muy bonito, pero nadie mejor que tú para explicar el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor. Bueno, yo a mis alumnos en la universidad siempre les digo, a cualquier pregunta que yo os haga, contestad depende y siempre acertaréis, ¿no? Depende de cómo lo queramos enfocar. Si lo queremos enfocar desde el punto de vista de la fisiología, pues es un sistema que nos avisa de que algo no está funcionando bien y que se pone en marcha una serie de mecanismos para intentar o protegernos de un peligro o ponernos en marcha para huir de esa agresión. Esa sería la definición más biológica, por decirlo de algún modo. A mí me gusta mucho, y mucha gente ya me lo ha oído, una definición que hizo hace pues, un montón de años, en los años 60, una enfermera, Margot McCaffery, que dijo que dolor es todo aquello que siente una persona cuando siente dolor. Porque el dolor es una parte biológica, pero es una parte emocional, es una parte social, es una parte cultural, es una parte económica, e intentar, sobre todo cuando estamos hablando de dolor crónico, intentar separar una cosa de la otra, al final lo que nos hace es que tengamos una visión como parcial, ¿no? Como por bloquecitos. Cuando hablamos del dolor del paciente, tenemos que tener en cuenta todos esos factores que en el fondo también son biológicos de alguna manera, puesto que yo tengo una amiga que dice que todo es química, y al final es verdad, todo es química, somos neuronas, somos neurotransmisores, somos hormonas, y todo eso determina nuestra vida, ¿no? Pero es verdad que siendo todo química, cada uno de esos factores tiene que ser estudiado y valorado primero de forma individual y luego ponerlo en su conjunto dentro de lo que es la vida del paciente, ¿no? El dolor es, en principio, una señal de alarma, y cuando el dolor se cronifica es una enfermedad. ¿Y qué diferencia hay entre el dolor agudo y el dolor crónico? Porque tiene que ser algo muy diferente, ¿no? En principio, si tú te vas a los libros y buscas las diferencias, lo que vas a encontrar por ahí es que un dolor crónico es un dolor que se prolonga más allá de 3 meses. Esto ya de por sí es una definición, pero que no resuelve realmente casi nada. Una definición un poquito mejor
es que un dolor crónico es aquel dolor que no se ha resuelto o que proviene de una situación que no se ha resuelto en el tiempo que debería haberse resuelto. Para que me entiendas. Si a ti te duele, te haces una torcedura en la muñeca y eso en 4 o 5 días debería empezar a dejar de dolerte, y si después de 2 meses eso sí te sigue doliendo, eso no es normal. El cuerpo está preparado para curarse y para arreglarse a sí mismo. Si eso no se produce, es que hay algo que no está funcionando bien. Luego ahí ya estamos viendo un proceso de cronificación, ¿no? Entonces, realmente la línea, la frontera entre dolor agudo y dolor crónico es muy difícil de establecer. A mí me parece que decir que son 3 meses, pues hay dolores que fisiológicamente se pueden resolver más allá de 3 meses, y hay dolores que si en 15 días no se han resuelto, nos está diciendo que algo va mal. Por lo tanto, esa limitación es un poco falsa. Y luego otro problema que tenemos cuando definimos el dolor crónico como un dolor que se prolonga más allá de 3 meses, es que creemos que es el mismo dolor. Y una de las cosas que, y vosotras las pacientes lo sabéis mejor que nadie, una de las cosas con las que tenemos que abandonar, o una de las ideas que debemos abandonar, es ese concepto de que el dolor es fijo y constante a lo largo del tiempo. Según va pasando el tiempo, según se van poniendo en marcha otros mecanismos moduladores de los que podremos hablar luego, el dolor agudo y el dolor crónico realmente no se parecen en nada. Casi podríamos llamarlos de forma diferente. El dolor agudo casi lo podemos llamar nocicepción, y el dolor crónico lo podríamos llamar dolor crónico. Son casi, por decirlo de algún modo, entidades completamente diferentes. Y los cambios que se producen en ese sistema fisiológico a lo largo que va pasando el tiempo explican muchas de las situaciones que vivís los pacientes día a día. Es decir, oiga, es que esto no me duele como antes. Es que lo que siento ahora cuando me doy un golpe, por ejemplo, no es lo que sentía cuando me daba un golpe hace un año. El sistema que transmite la información dolorosa se ha cambiado completamente. Y esos cambios están muy relacionados con todo lo que es la enfermedad del dolor crónico. Así que a mí no me gusta mucho decir que un dolor crónico es un dolor que dura más de 3 meses, porque hay mucho más detrás. Si me enrollo mucho, me lo dices, ¿eh? Y si, No, a mí es que... por supuesto, mis compañeros que saben más que yo, a mí me gustaría que participaran también en esta... No, vamos, todo lo que has dicho es totalmente, creo que queda claro, ¿no? También hay veces que no es que sea un dolor, sino que hay enfermedades como la que nos ocupa, que es la de dolor pélvico, que realmente son enfermedades que de por sí son crónicas. Una de las manifestaciones iniciales es el dolor, y no es que ya como es una enfermedad crónica, el dolor la acompaña y también va alterando esos mecanismos y esas vías de información y de traducción, que al final acaba de cronificándose ese síntoma y alterándose, pero porque la propia enfermedad también es crónica. Eso es el problema de estas enfermedades, ¿no? Sí, y luego la participación de distintas... Cuando hablamos de, como decía Carlos, cuando hablamos de dolor, en la definición de la IASPE, la nueva, la de 2020, habla específicamente de que la presencia de dolor no incluye la presencia de lesión tisular. Es decir, no siempre hay una lesión objetivable por pruebas de imagen, por pruebas neurofisiológicas, exploración física. A veces el dolor solo está en el relato del paciente, de la paciente. Lo que pasa es que desde mi humilde experiencia como médico, que eso es lo que soy, que ve personas que tienen dolor y que sufren dolor, eso no es siempre así. Es decir, la lesión tisular existió seguro en algún momento, la inflamación, la agresión, la lesión, el daño inicial. Luego, efectivamente, los circuitos, nuestro sistema nervioso periférico y central hizo lo que tenía que hacer frente a esa lesión, que es mantenerse anómalamente activado, de una manera, además, como bien decía Carlos, anómala, es decir, no enfocado solo en el lugar donde se generó la lesión inicial, sino de una manera mucho más amplia alrededor. Genera, por cierto, en algunos otros, en determinados casos, determinadas personas pueden generar una sensibilización central. Lo vemos mucho en cuadros dolorosos de alta intensidad. Por ejemplo, dolor pélvico crónico es uno de ellos, síndrome de espalda fallida, pacientes que tienen una base de dolor cronificada, mantenida en el tiempo, de difícil manejo, de difícil resolución o difícil descenso en los niveles de dolor, pueden
generalmente desarrollan a cabo del tiempo un cuadro de dolor generalizado, con fatiga, insomnio, con una serie de problemas que hablan de una sensibilización muchísimo mayor, que cambia completamente la función cerebral en la percepción del dolor y en la percepción del resto de cosas. Estamos hablando de un problema de un calado que se nos escapa muchas veces, ¿no? Y todavía estamos empezando a entenderlo. Y eso muchas veces a muchas de mis pacientes se lo digo cuando tenemos un rato para hablar, es lo poco que sabemos todavía y lo poco, lo mucho que tenéis que, la paciencia que tenéis que tener con nosotros, porque muchas veces, por favor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con todo esto que me habéis dado, que me habéis hecho, con lo mal que lo he pasado, con los efectos adversos que tengo con esta medicación, que siga con dolor? ¿Cómo es posible? Por Dios, ¿qué estoy haciendo mal yo? Y siempre digo lo mismo, no, si el problema no eres tú, si el problema es que yo no te puedo curar, intento minimizar los síntomas de la manera que mejor sé y con la evidencia que tengo disponible, tratando de actualizarme, mejorar mis conocimientos, saber qué es lo mejor para ti. Y aún con eso, no siempre es posible. Por eso es importante el relato. Una paciente, como bien decía Carlos, refiere dolor, tiene dolor, no se discute. Hay que buscar la causa. El dolor no es normal, no es lo esperable. Hay que ver qué es lo que pasa, porque resulta que muchas veces encontramos problemas no diagnosticados, porque claro, es que el dolor, es que solamente decía que le dolía, y claro, no había ninguna prueba. Bueno, pero alguien ha mirado a esta persona, alguien se ha puesto a investigar qué está pasando, ¿no? O sea, es una señal de alarma. Tú tienes que consultar y tienes que buscar respuestas. No te queda otra. Y nosotros, nuestra obligación es estar a la altura de ese trabajo, ¿no? Esa búsqueda de respuestas y nosotros esa investigación en ese diagnóstico, en qué es lo que pasa y qué podemos hacer. Y luego la búsqueda del tratamiento. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Exactamente así. ¿Y con qué medicamentos o con qué técnicas o de qué manera podemos aliviar los síntomas? Porque no hay dos dolores ni dos pacientes iguales. Lolo, me enrollo, di algo. No, te estaba escuchando atentamente. Yo es que tengo sobre eso, el dolor, se nos ha olvidado, lo habéis relatado estupendamente, pero se nos ha olvidado una pequeña cosa sobre el dolor. Y es que el dolor es muy emocional. No siempre te duele de la misma manera, y eso sí que es verdad que me lo enseñó un profesor de una universidad, de un curso de estos que hice, y me contó que el dolor también depende de cómo estés, y es cierto. O sea, no te va a doler de la misma manera viendo una película o con unos amigos tomándote una caña que estando tirada en el sofá, sola en casa y muerta de asco. Y eso es cierto. El dolor tiene un componente emocional importante. Claro, sí, pero eso no le quita ni un ápice de verdad. Es Ya. dolor. O sea, tú, eso no le quita, es un dolor específico que efectivamente está muy alterado por, de hecho, sabéis que ya lo decimos mucho, lo habéis visto seguro en Twitter, en Tu Vida Sin Dolor, lo decimos mucho. Los estudios, para que veáis cómo es una cosa real, no es algo, los estudios de resonancia magnética funcional, la cronificación del dolor, los circuitos que cambian desde que el dolor empieza, pasadas entre 4 y 8 semanas, empezamos a dejar de utilizar los circuitos cerebrales que determinan la localización del dolor a los circuitos cerebrales que están implicados en el afecto, en la recompensa, en el aprendizaje, en la adicción, en 200 cosas muy diferentes a lo que es un dolor agudo, pero que están implicadas. Y por supuesto el afecto, es decir, el estado de ánimo altera de una manera clara la percepción de dolor, para bien y para mal, por supuesto que sí. Eso lo vemos todos los días. Claro, Hay a eso pacientes que me pueden estar refería. con el dolor controlado durante una etapa y de repente estar totalmente descontrolado Eso es. porque haya tenido algún problema personal o emocional, y son cosas que a veces se nos escapan, pero están ahí, influyen positiva o negativamente en el dolor, ¿no? Entonces eso lo vemos todos los días. Sí, a eso No me tiene nada refería. que ver con la respuesta a una técnica o a un tratamiento farmacológico, sino que es que todo es esa influencia diaria que tenemos todos en nuestra vida, pues nos afecta de esa manera, ¿no? Y el dolor pues se ve bastante.
Claro, lo que pasa es que muchas de las veces lo que sí nos, por lo menos lo que nos llega a nosotros en la asociación, o incluso yo que lo vivo por mí misma, es que con el tiempo, cuando ese dolor se cronifica, tú no lo llevas de la misma manera al principio que tú tienes esa iniciación del dolor crónico o pues el principio de dolor agudo, o llámale X, que cuando llevas años con el dolor. No, claro. Esto de te acostumbras a... Por eso me refería a que es muy emocional, que no lo llevas de la misma manera. Es que no lo puedes llevar de la misma manera. O sea, tú puedes tener ese mismo dolor o esa cronificación del dolor, pero tú ya no lo vas a llevar de la misma manera llevando 5 años con dolor que llevando 25. Puedes tener el mismo dolor, pero os aseguro que ese dolor está amplificado por 50. Seguro. Claro, Es lo que dicen ellos, el dolor se construye cada día. Es decir, una cosa es la información que transmite el dolor y otra cosa es el cerebro, que es el que construye realmente el dolor. Es decir, lo que tenemos es una información que llega al cerebro y el cerebro, al recibir esa información, decide cómo va a responder a esa información. Entonces, esa construcción que hace el cerebro todos los días se recicla, digamos, y se recoloca, como bien decía Lolo. Hay días en los que te encuentras mejor por 1000 razones que te rodean y hay días en los que te encuentras peor por esas otras 1000 razones que te rodean. No se puede separar el dolor de la emoción, como decía María, es que sabemos cuáles son los centros nerviosos en el cerebro que se estimulan y que se activan y vemos cómo van cambiando en función del tiempo. Entonces, la parte emocional del dolor, que es la más difícil de tratar, evidentemente, es algo que no hay que dejar nunca de lado, claro. Ojo, y esos mismos estudios también demuestran cómo esos centros emocionales reducen su actividad cuando el dolor se bloquea de manera artificial. Es decir, cuando tú logras pues, hacer un cortocircuitar en alguna parte del dolor, mejora. Es decir, sigue teniendo una alimentación del circuito original de alguna manera, ¿no? ¿Cómo no vale decir, es que es solo emoción? Venga, psicólogo. No. Esto es un continuo. Es decir, el psicólogo te va a ayudar un montón a sobrellevar pues, la frustración de tener que vivir con esta carga que te ha tocado, que es una putada. Punto. Y a eso es muchísimo. Pero es que nosotros tenemos que continuar intentando reducir ese input doloroso, reducirlo porque está la lesión, sigue. Entonces, nosotros no podemos dejar de tratarlo. Hombre, evidentemente con cabeza y con técnicas que realmente puedan aportar con un riesgo aceptable, ¿eh? Porque muchas veces te planteas qué vamos a hacer, en qué paciente lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué derivadas puede tener. Bueno, Eva, tú lo sabes perfectamente, que, vamos, tu experiencia en esto es enorme. No todo vale, ¿no? Pero cómo bajando el dolor mejora. Es decir, no podemos dejar de intentar reducir el dolor de alguna manera, donde se esté produciendo o de la manera que nos apañemos para cortocircuitarlo, si podemos, si es posible. Sí, es verdad, no todo vale. Pero sobre eso luego hablaremos. Porque sobre eso no todo vale el largo y tendido. Oye, hemos estado hablando mucho sobre sensibilización central y yo quiero que expliquéis exactamente qué es la sensibilización central. Porque nos llegan muchas preguntas sobre eso y me llama la atención todavía que hay gente que no entienda lo que es la sensibilización central. Yo siempre le llamo el cable pelado, pero en alguna clase, ese señor con el que yo di clase, ¿vale? Hay veces que me ha dicho que no se dice cable pelado, pero yo le sigo llamando a mi sensibilización central mi cable pelado. Ojalá fuera un cable pelado, ¿no, Carlos? Pero es todo para lo mí mi contrario. sensibilización central y mi neuropatía es mi cable pelado. Pero el problema, fíjate, yo el problema que estoy viendo con la sensibilización central es que se está convirtiendo en algo que no es. La sensibilización central no es una patología. La sensibilización central no es una enfermedad. La sensibilización central es un proceso que acompaña al proceso de cronificación del dolor. La sensibilización central es una de las explicaciones para entender por qué el dolor se cronifica. El problema que estamos teniendo ahora es cuando nos apoyamos en la sensibilización central para... es que esto es sensibilización central. Vamos a ver, es un proceso que ocurre
en algunos pacientes con dolor crónico antes, en otros con dolor crónico después, en algunos prácticamente no aparece, pero es una explicación de lo que viene detrás. No es un fin en sí mismo, es decir, desde mi punto de vista es un error hablar de la enfermedad. Es que usted tiene sensibilización central. Es que la sensibilización central la puede tener un paciente con artrosis, la puede tener un paciente con dolor lumbar, la puede tener un paciente con fibromialgia, pero no es la enfermedad. Entonces, el problema es que estamos... Es muy bueno tener mucha información y es muy bueno saber que existe la sensibilización central porque nos ha permitido entender por qué se produce ese proceso de cronificación y por qué hay pacientes a los que les duelen cosas que no les deberían doler, pero no es en sí mismo una enfermedad, lo estamos convirtiendo en algo y me da rabia porque pues, nos ha costado mucho entender lo que era la sensibilización, nos ha costado mucho conocerla y poder buscar incluso dianas farmacológicas para tratarla, como para ahora convertirlo en una especie de cajón desastre en el que lo metemos todo y que nos sirve un poco incluso como escudo, decir, no, es que como usted tiene sensibilización central, ostras, que casi todos los pacientes con dolor crónico tienen algún tipo de o tienen sensibilización central de una intensidad determinada. Bueno. ¿Qué es la sensibilización? Bueno, pues como el dolor fisiológicamente, o la nocicepción es una información de alarma, el sistema, mientras esa información se mantiene, lo que hace es poner en marcha mecanismos para que esa información se transmita cuanto más mejor. Eso es, facilitando. Claro, y entonces, pues hay más información que se transmite con más especificidad, que se amplifica en 2 o 3 centros, que no vamos a entrar a detallar, y que al final lo que hace es que la información se amplifica, porque la nocicepción es una información, una señal de alarma, y el cuerpo debe estar preparado para responder a esa señal de alarma. Si no respondes a esa señal, pues la señal se amplifica. Ya está. Pero eso no explica, no convierte la sensibilización en una enfermedad. Y yo creo que eso es algo que entre todos tendremos que empezar a... Porque estamos creando falsos pacientes. Pacientes de una enfermedad que no existe, ¿no? Sí, totalmente. Como vemos muchas veces pacientes que vienen a consulta y después de un tiempo dicen, menos mal, porque es que a mí me habían dicho que yo tenía fibromialgia. Y tú, ¿qué fibromialgia? No tienes ninguna fibromialgia. A ver, no digo que no puedas tener o desarrollar en un futuro dolor generalizado, pero tu principal problema no es este. Tu principal problema es este otro, que tiene un tratamiento concreto que te va a ayudar y muchas veces es verdad, se convierte, como dice Carlos, en una excusa, ¿no? Ah, bueno, es que como es un tema del cerebro, yo ahí no, que no es lo mío, yo de lo mío, yo de operar, yo no. O yo de lo mío, yo de infiltrar, no te puedo infiltrar el cerebro, hija. No, no es así, ¿sabes? Que es un poco, que no constituya una excusa, que es muy bueno conocerlo para los pacientes, es muy bueno saber por qué ocurren las cosas, porque hay una parte de sentimiento de culpa que no sé por qué tenéis, pero que es así, que me cuesta mucho entender, que cuando tú eres consciente de la cantidad de cosas que no controlas de tu sistema nervioso, sí, sentimiento de culpa, Eva, hay personas que hasta que no, bueno, tenemos todos compañeras que sabemos que hasta que no han ido al curso de paciente experto, bueno, concretamente de la región, ¿sabes? Porque hay más, ¿vale? Y no conocen los mecanismos del dolor, se emocionan dándose cuenta que no es algo que ellos hayan generado. Y yo, claro, a mí me deja loca esto. Pero ¿cómo se te puede ocurrir, alma de cántaro, que tú tengas la culpa? ¿Quién se va a generar una putada semejante? O sea, pues sí, hay gente que piensa, no, porque tomé malas decisiones, no, porque porque no pedí ayuda a tiempo, no, porque no me cogí la baja, no, porque no fui a tal médico, porque no me podía pagar el viaje y en ese momento estaba mi chico en paro. O sea, hay 200 cosas en la historia de cada uno que pueden hacerte llegar a pensar que tú tienes la culpa de lo que te pasa. Por eso, conocer la sensibilización central es fundamental, porque tú tienes que saber que hay cosas que hagas lo que hagas, tu cuerpo va por libre. Otras no, ¿eh? Otras sí dependen de ti. Pero que de alguna manera la tendencia de tu cerebrito es amplificar esa señal dolorosa y hacerla extensiva o extenderla a otros sistemas neuronales, y que nosotros tenemos que trabajar con vosotras para intentar que eso no sea así, ¿vale? A nivel físico, a nivel mental, a nivel farmacológico, para que eso no se convierta en la vida de una persona, que es la peor desgracia, que el dolor tome vuestra vida, se convierta en el protagonista.
eso siento decirte que en las pacientes que tienen cronificado el dolor, porque no es siempre, de endometriosis, tenemos muchos problemas con eso. Es verdad que la culpa es muy mala compañera de viaje, ¿vale? Y las pacientes con dolor, pues es una mochila que llevamos aparte de la nuestra. Vamos, o sea, llevamos la nuestra y luego la culpa, va como todo juntito. Y es verdad, pero para eso hay unos profesionales en psicología y psiquiatría maravillosos que deberían de estar pues acompañándonos durante más tiempo, que desgraciadamente no están. Pero es verdad que la culpa es una mala amiga. Sí que es cierto que se está tratando ahora, que por eso quería que lo explicarais, la sensibilización central como si fuera una patología nueva, como la fibromialgia de cajón desastre. Pero es verdad que ya hay estudios que bueno, eso además creo que el doctor Herrero puede desmentirme si quiere, que ya coge la fibromialgia, coge la endometriosis y como ya, pues como que son bajulitas, ¿vale? Y es verdad que hay muchos pacientes de endometriosis que tienen fibromialgia, pero no todas las pacientes de endometriosis tienen fibromialgia y no todas las pacientes de fibromialgia tienen endometriosis. O sea, ni todas las pacientes de endometriosis van a acabar como yo, hecha un churro. No tienen por qué, porque cada paciente es un mundo y cada enfermedad es un tipo. Pero esto es como todo. Suele pasar. Pero yo quiero saber una cosa. Ya sabéis que yo, los que me conocéis, pues sabéis que yo soy muy preguntona y a mí esto me mola mucho. Y teneros a los tres aquí, yo estoy muy emocionada. Cuando una paciente como yo, que ya sabéis que yo soy dificililla, yo soy paciente de sentaros y estudiar, cuando una paciente como yo llega a vuestras consultas, porque a Carlos le tengo frito, Carlos no cuenta, que a Carlos le tengo frito email, ¿quién sería que me diagnosticara mi dolor crónico? O sea, yo voy a una consulta tuya, María, o del doctor Herrero, ¿y quién me diagnostica mi dolor crónico? ¿Cómo se me diagnosticaría a mí? Yo creo que no hay que venir a la unidad del dolor para que te diagnostiquen un dolor crónico. Por eso. A la unidad del dolor se llega cuando tienes un dolor refractario al tratamiento que te debería haber indicado tu médico, porque todos los médicos que tratamos pacientes deberíamos saber tratar el dolor de alguna u otra manera, ¿no? Por lo menos en las fases iniciales, pero no tiene que llegar nadie a la unidad del dolor para que le digamos que tiene dolor crónico, ¿no? Y como no tengo que llegar a la unidad del dolor, ¿cómo se me diagnostica mi dolor crónico? O sea, yo voy a la unidad, a mi médico de atención primaria me lo puede diagnosticar o tiene que ser un especialista en concreto. Perfectamente, el médico de atención primaria, bueno, si no es el principal, de los principales síntomas que él ve en la consulta es el dolor. Sí, total. O sea, es que el dolor, si no es el primero, es el segundo. Y el médico de atención primaria va a saber el impacto que tiene ese dolor en tu vida, si es capaz de preguntártelo, la medicación que estás tomando, cuánto tiempo llevas con ese dolor, para saber luego dirigir o derivarte a un especialista, que no es la unidad del dolor, porque desde atención primaria, por lo menos en donde yo trabajo, no se puede derivar directamente desde atención primaria a dolor. Pero sí por lo menos comenzar ya esa derivación que pueda acabar en una unidad del dolor si sigue siendo refractario y no tiene ninguna indicación quirúrgica, ¿no? Bueno, ahora tenemos el sistema, ahora sí que se puede perdonar. Para un pequeño comentario a lo que acaba de comentar Lolo, es que sí que ahora tenemos la opción de médico de atención primaria hacer una e-consulta a la unidad de dolor del hospital de referencia. Pero Se no puedes llama... derivar. Pero no puede derivar. Pero la tiene. Mm. Tiene la consulta ESIPE. Entonces, con la consulta ESIPE, si él o ella quieren o ven esa necesidad o ven que son pacientes... ¿El problema cuál es? Pues efectivamente, como dice Lolo, que son pacientes que a lo mejor no han sido valorados nunca y hay que remitir de una manera preferente a una unidad de dolor. Pero esa posibilidad que primaria, que es lo que debería ser, que atención primaria pudiera derivar a la unidad de dolor de manera habitual. ¿Por qué? Pues porque son los que más dolor ven y los que además mejor lo tratan, por cierto, a nivel farmacológico. Así es. Es que es así. De hecho, las pacientes de dolor crónico tenemos muchos problemas en atención primaria y eso ya lo hemos hablado 1000 veces, porque desde las consultas de atención primaria los pobres se ven hiper mega saturados con nosotras, porque no Claro. saben cómo funcionarlo. Nosotros la e-consulta la utilizamos a diario y
y fundamentalmente es para pacientes que ya vemos nosotros en la línea del dolor y dudas que tienen desde atención primaria, o pacientes que han mejorado con una técnica Sí, y igual que que van a nosotros. estar peor, y pacientes que vemos por primera vez. O sea, hay Sí, nosotros pacientes también, que nosotros generamos la primera consulta porque nos cuentan que justo. lleva varios meses con un dolor, suele ser patología degenerativa Ujú. de columna y que están con mínimo segundo Pero, escalón o lo han claro, probado. pero es Entonces, una derivación realmente, aunque no esos esté... pacientes sí que se beneficiarían de ser derivados directamente a dolor o a rehabilitación. ¿Por qué? Me refiero a las lumbalgias, sobre todo las lumbalgias, ¿no? Porque el 80% de las lumbalgias no se operan, pero pasan por trauma o Claro, neurocirugía, o se pasan 8, 9, 10 meses dando vueltas hasta que llegan a nosotros, cuando podrían venir directamente claro. y tratarles y volverles a mandar a la atención primaria y hacer un seguimiento compartido. En esos casos sí que estamos intentando saltarnos un poco, no saltarnos, sino aprovecharnos de la consulta para ver pacientes como nuevos y no hacerles perder el tiempo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú imagínate con nosotras que se tarda entre 9 y 10 años en diagnosticarnos, No, lo que tardamos en llegar a vosotros. O sea, lo nuestro es brutal, porque lo primero tú llegas y le dices al médico, mira, es que cuando me baja la regla esto me duele mucho. Entre que empiezan a pensar que es un cólico nefrítico, lo pensamos, porque no tenemos un cribado, o sea, no hay un cribado en atención primaria todavía, no existe, o sea, se está trabajando en ello, a ver si algún día nos actualizamos, pero de verdad que se está trabajando, no existe un cribado todavía. Cuando queremos llegar a vosotros, han pasado 4 o 5 años, cuando desgraciadamente llegamos las que pueden llegar, porque ya sabemos que las derivaciones son difíciles de conseguir. Mm. Cuando llegamos a vosotros, las condiciones en las que llegan algunas pacientes, era a lo que yo me refería. Hay por ahí, Néstor, Está sonando un retardo por ahí de Alicia. No sé. un micro abierto. Cuando nosotras llegamos, ya llegamos con diagnóstico de dolor crónico pélvico, o eso lo tenéis que hacer vosotros. Porque de atención primaria los pobres ya no pueden hacer más. O sea, me voy a explicar. Las consultas que se pueden hacer en atención primaria, aunque ellos sí que es verdad que tienen, se me ha olvidado, ecógrafos, pero es que no pueden hacer más. O sea, vamos a ser un poco realistas. Atención primaria no puede hacer más de lo que está haciendo. A nosotros nos puede diagnosticar endometriosis un especialista y si sabe lo que está viendo. Claro, pero en vuestro caso, Es más complicado. cuando llegáis a nosotros ya habéis pasado por ginecología, sí o sí, ¿no? Es ¿Y fundamental. quién nos diagnostica dolor crónico pélvico? ¿El ginecólogo o vosotros? El a ver, ginecólogo, el el ginecólogo ginecólogo, porque si suele no, no nos hacer, manda, si no, no nos lo manda a la unidad del dolor. claro, claro. Y también ven patología aguda o Por subaguda, eso. tío, si no nos la tienen que enviar. Ujú. Entonces yo creo que ya hay una cultura, ¿no? También de saber cuándo derivar, por lo menos lo que yo veo. Es que, bueno, en mi caso, como trabajo en un comité específico, pues la verdad que funciona muy bien, pero imagino, María, que en tu caso también los ginecólogos te mandan pacientes con dolor pélvico cuando ya es crónico, ¿no? No A tienes ver, que... sí, también nosotros tenemos un pequeño grupo, una unidad de dolor pélvico, eh, bueno, que se reúnen, pues generalmente se reúnen los días que yo no estoy, en el Infanta, que, bueno, que he estado con ellas hasta hace nada, pues hay una neuróloga, rehabilitadora, 2 ginecólogas, una cirujana general, y vemos patología relacionada con pélvico crónico, no siempre endometriosis, pero es verdad, pero somos, en ese sentido, funcionamos un poco como la consulta de SIPE, la paciente que nos llama la atención, la paciente que está mal, que hay que adelantar. Realmente estos equipos lo que sirven es sobre una base de espera adelantar esas citas, ¿no? De valoración, de diagnóstico, de tratamiento y te lleva los deberes a la consulta. Entonces te pones a llamar a admisión, a enfermería, esta paciente hay que verla, sobrecargar este hueco, la vemos, viene con este diagnóstico y agilizas una atención a una paciente o a un paciente que está pasándolo muy mal. Pero es verdad que hay mucha gente que lo está pasando mal que se queda Sí. esperando porque por lo que sea no ha llamado la atención, bien porque no acudió a urgencias o porque el ginecólogo que lo ha visto no ha sabido qué hacer
o porque, bueno, por 200 problemas pueden no llegar a ser valorados como pacientes complejos o pacientes con dolor muy intenso. Entonces esos pacientes esperan y efectivamente cuando llegan a tu consulta, yo creo, o al menos desde mi punto de vista, lo que encuentro como informes de dolor pélvico crónico como juicio clínico suelen venir de unidades de dolor diagnosticados. Generalmente el ginecólogo o ginecóloga hace un diagnóstico habitualmente de cuadro del origen de la enfermedad probable, ¿no? Endometriosis. El dolor pélvico como entidad clínica es un diagnóstico nuestro, porque a mí, o sea, que sea endometriosis, por cierto, me es de una gran ayuda, pero es que muchas veces no tengo una endometriosis a la que echarle la culpa. Tenemos ni una lesión concreta, tenemos un montón de datos, pero no tenemos, ¿no?, nada a mollar a lo que decir, venga, pues hay que trabajar aquí hormonalmente, hay que intentar reducir ese crecimiento endometrial y luego ir viendo, ¿no? Ir reduciendo, empezando por ahí, ir reduciendo la sensibilización periférica con técnicas moduladoras y no siempre tenemos esto. Y los pacientes vienen con un diagnóstico de dolor pélvico crónico sin, digamos, sin causa, ¿no? O sin una causa concreta que tienes que investigar tú. Sí, a Para veces mí sí. eso es lo más complicado. No, y la mayoría de pacientes, la mayoría de vosotras tenéis síndromes mixtos, tenéis Eso síndromes es. neuropáticos, nociceptivos, o sea, conviven ahí en el dolor pélvico, es tan complicado de manejar porque Síndrome adherencial, aunque el, aunque el- pélvico, aunque síndrome el problema adherencial, original es uno, pero acaba habiendo afectación miofascial, neuropática, todo, de visceral, todo. y Y aquí echas la culpa primero. eso no sé. Y, Claro, claro, entonces al final hay que tratar un poco todo de una manera complementaria para que al final el resultado final sea un descenso del dolor y una mejora en la calidad de vida. Nosotros si hacemos técnicas de manera aislada, pues las pacientes no mejorarían lo que tienen que mejorar, ¿no? Oye, y yo siempre he dicho yo siempre he preguntado que qué es mejor. Yo siempre le he preguntado a alguien que qué era mejor, si una pastilla o una inyección. Y yo creo que esto se lo he preguntado a todos los que me he cruzado. ¿Qué es mejor, una pastilla o una inyección? el problema es que no podemos elegir, porque generalmente te llevan las dos cosas y a dosis altas. Es decir, no te llevas una pastilla, te llevas un combo de unas 3, generalmente 2 coadyuvantes y un analgésico, más rescates de AINES y de relajantes musculares o, ¿no? Vanessa se ríe, es que es así. Más las técnicas, es decir, ¿cuándo he podido yo retirar medicación a una paciente que ha mejorado mucho después de una técnica? Bueno, pues bajar un poquito los rescates durante los primeros meses, pero el dolor no lo ha resuelto y el dolor vuelve. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro y que a veces es, pues eso, un poco descorazonador. O sea, no me digas que después de todo esto el dolor en unos meses va a estar igual. Hombre, no lo sé, vamos a intentar reducirlo. Me gustaría que nos fuera igual, vamos por aquí y vamos a intentarlo. Pero es verdad que el susto o muerte, pues, quiero decir, Pero es muy importante, María, que quede claro que está justificado. Es decir, hombre, el hecho de claro, emplear, claro, el hecho de emplear 3 medicamentos en vez de uno tiene una lógica y es que total, los mecanismos de acción son diferentes, etcétera. Entonces, claro. y combinar una técnica farmacológica con una técnica intervencionista también tiene un sentido porque son Claro, mecanismos diferentes. Entonces, es importante que se entienda que el tratamiento multimodal plurifarmacológico, etcétera, no es simplemente un capricho, es decir, está no, justificado, claro. no da igual una pastilla que otra. Cada una de ellas tiene una indicación determinada, entonces, pues hay que ir jugando con esas en función de las necesidades de cada paciente, ¿no? Pero no es que son muchas pastillas. A ver, son las que hacen falta. Cuantas menos, mejor, Efectivamente, evidentemente, pero sí, son las que hacen falta. totalmente. Mm. Oye, y yo es que a eso, ahí es donde yo quería llegar, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que este señor me lee la mente, son demasiados años ya, señor Mm. Goto, ya. ¿O eso o es que me ha dado clases usted? Una de las dos, Una de dos. una de las dos. ¿Por qué es tan importante un fármaco? Diferenciar un fármaco de otro. Cuando hablamos de una paciente tan compleja como yo,
¿Por qué es tan importante la diferenciación? Porque A ver, aunque porque es todo muy nuestro... efectivo. ¿Perdón? Porque es muy efectivo. Es Sí, decir, sí, no, pero yo iba a enfocarlo desde el punto de vista del mecanismo. Es decir, porque cada uno va a un sitio diferente. Aunque todos vayan por la boca, cada uno va a actuar en un punto diferente. No es lo mismo actuar donde está el foco del dolor, en este caso, o de la nocicepción, que sería la inflamación, y ahí tiene sentido utilizar antiinflamatorios, o bien cómo se transmite esa información, y ahí puede tener un sentido un opioide, o cómo se interpreta esa información, y ahí tiene un sentido un opioide, o cómo potenciar los mecanismos que tiene el propio cuerpo para enfrentarse al dolor, y ahí tiene sentido un coadyuvante. Es decir, cada uno de esos fármacos, aunque todos se administren por vía oral, va a ir a un sitio determinado y va a tener un efecto diferente. Por eso hacen falta 3 en vez de 1, porque no vamos a tocar lo mismo. Es un error, y esto también desgraciadamente es muy frecuente, un paciente con 4 fármacos que actúan igual. Es decir, es absurdo que un paciente tenga 3 antiinflamatorios. o 3 Aparte opioides. de los efectos O secundarios. tres opioides, o 2 opioides, incluso a veces, ¿no? Es decir, cuando el mecanismo de acción es el mismo, es muy difícil justificar que se empleen más de uno. Pero estamos hablando de fármacos con mecanismos de acción diferentes que actúan en sitios distintos y que está perfectamente justificado. Igual que dentro de las técnicas intervencionistas, cada una va dirigida a una diana A concreta y a una un diana objetivo diferente, terapéutica ¿no? diferente, a una zona. Lolo en eso lo puede contar muy bien, porque además él está muy metido ahora mismo en lo que es la docencia de técnicas intervencionistas y en dar un poco respuesta a esa necesidad formativa de muchos médicos especialistas que requieren conocimiento, saber cuándo está indicado, por ejemplo, Lolo, habla tú, un bloqueo Ah, simpático, un bloqueo sí, somático. no. A ver, yo estoy ahora en... Y te Sí, iba a estoy... preguntar yo, Sí, Lolo, hay una gran variedad de técnicas intervencionistas que a nosotras nos llevamos la palma porque nos hacemos todas las que se puedan hacer del ombligo para abajo, yo creo que no las hacemos todas. Hay una gran variedad de técnicas que se pueden hacer. ¿Qué sí. tipo de abordajes son los que a nosotras se nos hacen? Porque la gente ya empieza, me voy a hacer un bloqueo. Vale, sí, Hay todos son, en cultura general todos son infiltraciones, ¿no? Da igual lo que te hagan. Igual que te pongan un neuroestimulador, que te van a hacer una infiltración. Sí, por cierto, una cosita que yo Increíble. quería contaros, y perdona que te corte, porque es algo que siempre está a punto, nunca he tenido la oportunidad. ¿Por qué decís que el poner un neuroestimulador es una técnica no invasiva? No, como que no, sí, no. Claro, Porque, es que a ver, no es la porque no primera vez cambia que una escucho. estructura de manera definitiva. Un Sí, o sea, neuroestimulador no cambia, es decir, no es una cirugía, no te cambia de manera claro. definitiva, no se amputa, no se retira ningún material de tu organismo, se modula, pero es verdad que es con un material Es mínimamente concreto. invasivo. Mínimamente Eso es. invasiva. Mínimamente invasiva llamamos a meterte un cablecito a una vía sacra o a una columna, a hacerte rajitas por todo el cuerpo. ¿A pelo? ¿A eso le llamamos mínimamente Hombre, invasivo? a pelo, Claro, es que lo comparas con otras intervenciones que sí que son invasivas. En este caso, claro. realmente Hombre, el riesgo-beneficio no tiene nada que ver. hombre, vamos, es que yo considero que es absolutamente invasivo ponerte un Hombre, es neuroestimulador. invasivo, pero es mucho más invasivo una cirugía. Lo que pasa es que es verdad que un estimulador requiere, no te lo podemos hacer colocar totalmente dormida, sobre todo en la fase test, que eso lo sabe muchísimo más que yo, porque hay que valorar que estemos cubriendo la zona donde a priori se está generando el dolor y para eso necesitamos que estéis despierta. Y es verdad que Mira, se puede hacer con más o menos arte, con más o menos gracia, como digo yo, y en eso depende las manos de quien te lo ponga y el número de técnicas que haya hecho al año. Por eso es ideal que las técnicas de neuromodulación definitivas estén en unidades de referencia donde tengan una gran parte de su actividad dedicada a eso. ¿Por qué? Porque son los que tienen mejor resultado, porque son los que más complicaciones ven, los que mejor la resuelven, mejor seleccionan a cada paciente y qué tipo de estimulador necesita o ha probado mejores beneficios o mejores resultados en ese paciente. Por eso son técnicas que son un poco la crème de la crème, el último escalón del último escalón. ¿Significa que esa técnica nos va a quitar el dolor para siempre? No.
esa técnica nos va a ayudar para el dolor de una manera a largo plazo, ayudar 30% máximo, que es la expectativa. Y a partir de ahí continuamos con el tratamiento, continuamos con fármacos, continuamos con rehabilitación, de vez en cuando alguna técnica de inyección. Es decir, ¿son técnicas que eliminan o excluyen a las demás? En absoluto. No. Y eso es algo muy importante. ¿Es el santo grial? Tampoco, porque a veces funciona durante unos años, luego deja de funcionar, hay que quitarlo. Entonces, son técnicas moduladoras que ayudan en un cuadro de dolor crónico refractario muy jorobado de tratar, pero no siempre, primero, no siempre ayudan siempre. Segundo, a veces, gracias a Dios, hay cambios, hay nuevas ofertas, hay nuevos sistemas de implante que pueden ayudar más y que se tienen que valorar. Y luego a veces pierden eficacia. En eso os lo puedo decir que es así. O sea, que por bien colocado que esté, por mucho que ayude al principio, pues a veces pierde eficacia y ya no funciona. Yo, de verdad, yo sé que es un crack poniéndolo, porque lo sé. No, pero hay que empezar a estudiar a este tipo de cosas, hacerlos dormiditos. Igual que ciertos bloqueos, hay que empezar a hacerlos dormiditas, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a diferenciar los bloqueos, por fin. vale, bueno, el hecho de hacerlo despierto es por disminuir al mínimo la posibilidad de complicaciones y aumentar también el éxito de las técnicas. Muchas veces lo que buscamos es que nos digáis lo que notáis cuando llegamos a la diana, ¿no? Porque utilizamos cánulas que producen una estimulación sensitiva o motora y es importante. Y si hay algo que va mal o algo que nos lo podéis decir en ese momento, ¿no? Claro. Y creo que eso también disminuye los riesgos, aumenta el éxito y encima hace que esa técnica ambulatoria sea aún más ambulatoria, porque luego os podéis ir a casa enseguida, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos, no es porque nos guste que lo paséis mal, ¿vale? Pero es cierto que hay veces que no hay más remedio que utilizar algo de sedación porque la técnica sí que puede ser bastante molesta, ¿no? Y respecto a las infiltraciones o los abordajes, ¿no? Me preguntabas. Y el tipo de abordaje. A ver, lo más importante y es lo más difícil y sobre todo en dolor pélvico es diagnosticar dónde está el problema. Porque uno tiene dolor crónico, pero ¿dónde lo tiene? O en ese momento, ¿cuál es el mayor responsable que está haciendo que mi vida sea una mierda, ¿no? En este momento, ¿no? Cuando presentamos o nos presentan en el comité pacientes, realmente no se habla de una zona de dolor o un síntoma. Originalmente podía haber empezado con endometriosis, ¿no? Y luego ya sabéis, pues eso, que os operáis o pasáis por diferentes etapas. Hay un cuadro miofascial, hay cuadros, pero en ese momento, por las características de lo que contáis, la exploración física y demás, tenemos que ir a intentar disminuir lo que consideramos lo que podría ser el principal responsable de ese dolor. Para eso hacemos bloqueos diagnósticos, que eso es muy importante que las pacientes lo sepáis, o sea, que venís a haceros una infiltración diagnóstica, no buscamos que os dure. Buscamos que la respuesta inmediata o en esas 24 horas a ver si disminuye, no todos los dolores, pero probablemente disminuyendo ese dolor hace que todo lo demás también mejore, ¿no? Es muy difícil, pero a veces necesitamos hacer eso, ¿no? El dolor pélvico es mucho más complejo porque, como ya he dicho, hay diferentes mecanismos de dolor. Hola, que está mi hijo aquí al lado. Pero hay veces que es mucho más sencillo. El paciente que viene con una lumbalgia, le haces una infiltración de las articulaciones posteriores porque crees que tiene un dolor que viene de esa degeneración de las articulaciones y mejora mucho, pues ya después le puedes hacer una denervación de esas articulaciones, ¿no? Pero lo más importante es la consulta, es diagnosticar o intentar ir a por el principal problema de ese momento, que igual no es el mismo que dentro de un tiempo. Y los abordajes pueden ser diferentes. Puede ser un abordaje hacia los músculos del suelo pélvico o hacia el nervio pudendo, que tan involucrado está muchas veces, que no todo es una neuralgia del pudendo, porque parece que todo el dolor pélvico es una neuralgia del pudendo y no es así. No, nada que ver. Podemos ir al origen del pudendo, que son las raíces sacras, que no solo forman el pudendo, están involucradas en más patologías. Podemos ir
a los plexos que inervan las vísceras, los plexos simpáticos, en el caso de la pelvis el hipogástrico superior, inferior o el ganglio impar, que es el final de la cadena simpática que está por delante del coxis, pero que al final y muchas veces si necesitamos hacer la infiltración de una única estructura para ver si mejora o no mejora el paciente o la paciente. O sea, no vale con llaves, que a mí me duelen en varios sitios, ya, pero vamos a ir a uno porque si infiltramos todo a la vez, probablemente mejores, pero no sabemos cuál es el siguiente paso a dar. ¿No, María? Eso Sí, lo totalmente. hacemos todos, Tener ¿no? un poquito de racionalidad a la hora de realizar el tratamiento. Lo que pasa es que también es verdad que en plazos a veces pues no es fácil organizarlo de manera que la paciente pueda ser atendida cuando necesita y que la técnica que se le haya ofertado sea la que le genera el dolor en ese momento, ¿no? En el momento de realizarla, porque es verdad que el dolor cambia. Y a veces Yo quería preguntaros una cosa a vosotras, a las pacientes, si sentís que cuando venís al hospital estáis como yendo a compartimentos estanco, ¿no? Y os preguntan lo mismo en un servicio, luego vais a otro y os preguntan lo mismo, luego vais a otro y parece que entre nosotros no hablamos. Sí. ¿Tenéis esa sensación? A ver, el problema es que siempre nos quejamos de lo mismo, de todas maneras, esto... Ya, pero os quejáis de lo mismo, pero las preguntas son distintas. No. El problema es que parece que cuando entramos, y esto no es esto yo siempre digo que parece falta de comunicación que realmente es inexistente. Y es como las pacientes tenemos la sensación de que o bien no, y esto que quede claro que no es una crítica, pero es lo que nos cuentan o lo que vivimos. Que o bien no os leéis los historiales, cosa que es absurdo, porque cuando entramos en las consultas estáis leyendo el historial, por eso parece ridículo, o bien no leéis los historiales, o bien no os habéis comunicado con el resto de los médicos. Por eso hacemos esto, para demostrar que no es cierto. Pero es que siempre son las mismas preguntas cada vez que entramos por la consulta. Entonces, aparte de que las pacientes tenemos la sensación de que todos los tratamientos que se nos hacen son tratamientos paliativos. Pero es que tampoco hay otra cosa. Me voy a explicar. Para dolor no hay, o por lo menos yo tengo la sensación, ¿vale? Esto es una opinión personal. Para dolor solamente hay tratamientos paliativos. No hay cosas, no hay un principio y un final. Esto no es una carrera de fondo. Esto es un camino. Entonces, no hay profesionales, todavía no hay demasiados profesionales que se sienten con nosotras y nos digan, a ver, esto no va a tener fin, ¿vale? Esto es, vamos a empezar y no sabemos cuándo vamos a acabar. Y como bien os he contado, para nosotras, esto es, yo siempre le llamo jugar al quimicefa. Vamos a probar hasta que encontremos algo que te vaya bien. Entonces, la sensación, por lo menos que yo tengo, o que muchas de las chicas con las que yo hablo tienen, es que entramos a las consultas y siempre tenemos que estar dando la misma explicación. Y como bien decís vosotros, el dolor cambia. O sea, tú te haces un bloqueo o te haces cualquier técnica intervencionista y el dolor se corta. Que a mí eso me encantaría que lo explicarais. Por favor, Carlos, ahora explica por qué sucede. Tú te haces un bloqueo del ganglio impar, por ejemplo, y te duele en otro lado, pero es el mismo dolor en otro lado. ¿Por qué? Yo siempre defino mi dolor como un río, porque es como el agua que va buscando espacio. Entonces, sí, me lo has quitado de un lado, pero me lo has dejado en el otro. Es curioso, pero es que el dolor es el dolor. O sea, también es verdad que a mí me costó mucho aprenderlo. Pero es que es así. Es cierto que hacéis lo que podéis, pero eso yo creo que antes de que el paciente termine de hacer esa técnica, sí que de verdad que el paciente tendría que entenderlo antes de tumbarse a hacerse esa técnica. No antes, Eva, a la vez. Es decir, se trata de que cuando se le explica al paciente se le explique todo. Y cuando se hace un tratamiento se explica por qué se hace ese tratamiento. Y cuando se usa un fármaco se explica por qué se hace ese fármaco. Y luego otra cosa que no hemos hablado aquí, pero que es muy, muy importante, el abordaje lo más temprano posible. Y esto enlaza con lo que decíamos de la sensibilización central.
Cuando dejas que pase mucho tiempo, los mecanismos de cronificación hacen que sea todo mucho más difícil de resolver. Decías tú, ¿por qué si me bloqueas un dolor aparece un dolor en otro sitio? Pues porque básicamente el cerebro no es capaz de atender a 20 dolores a la vez. Por lo tanto, siempre va a priorizar uno sobre los demás. Hay una información, por la razón que sea, que es la que va a priorizar, pero no significa que sea la única fuente de información. Entonces, cuando al cerebro le va llegando información de varios sitios y una desaparece, pues entonces se centra en la otra. Esto es el ejemplo típico de modulación condicionada del dolor. Es decir, si tú tienes la mano en agua caliente y te está quemando, en ese momento yo te doy una torta y el dolor del agua caliente desaparece y lo que notas es la torta. Y cuando se pasa el dolor de la torta, vuelves a notar el dolor de la mano caliente. Entonces, el cerebro siempre va gestionando esa información que le llega. El hecho de que a ti te bloqueen el dolor que proviene de un sitio determinado, como contaba Lolo con una técnica intervencionista, no significa que no haya otras zonas, por eso es tan importante lo que ellos estaban contando, de ir despistando un poquito para ver, porque puede haber varias zonas que están enviando esa información dolorosa. Y entonces hay que ir despistándolo. Por eso al final tienes que ir poquito a poco y por eso, para conseguir un buen abordaje, hay que pasar mucho tiempo, porque hay que andar limpiando y desbrozando todo aquello, ¿no? Claro, el problema que nos encontramos es lo que decía María. Las pacientes, también es verdad que no nos pueden bloquear todo al mismo tiempo. O sea, también hay que ser realistas. Tú no puedes no puedes entrar en la consulta y salir. Yo, por ejemplo, en mi caso, ojalá, pero es que tendría que bloquearme desde aquí abajo hasta las rodillas. O sea, sería un auténtico desastre. Es verdad que pacientes complejas o no tan complejas, también tú te duele y es como, ¿qué te duele? ¿Cuánto te duele? A mí esa pregunta que hacéis de ¿cuánto te duele? Vamos a ver, vamos a calificar el dolor. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues mira, depende. ¿Cómo se califica el poder llegar hasta la puerta o ir a hacer pipí? Eso ¿cómo se califica? Porque aquí me duele un trozo, pero es que esto me duele otro. O sea, es muy complicado calificar el dolor. Y cada uno tiene un dolor diferente. Y cada uno se explica de una manera diferente. Yo antes trabajaba en peluquería y entiendo muy bien lo que es que yo me explique y que lo difícil que es que tú me entiendas. Porque yo creo que esa es la parte más complicada. Yo explicarme y que la persona que tienes enfrente esté interpretando lo que yo quiero decir. Yo creo que esa parte es la más difícil. Pero yo quiero haceros una pregunta. Que el otro día la hice y me impactó mucho lo que me contestaron. También es verdad que al principio a ellos les costó un poco más entenderla. Los pacientes cuando entramos en la consulta, no todos los pacientes estamos capacitados para que nos expliquen, ni entendemos lo mismo, ¿vale? Es muy difícil para nosotras interpretar ciertas cosas que nos tenéis que contar porque tiene que ser brutal. Pero ¿cómo lleváis vosotros tener que decirle a una paciente, pues ya no puedo hacer más por ti o tu vida, tú a una paciente no le puedes decir, pues mira, hija, estás hecha una mierda, pero es que tu vida va a ser una mierda, porque eso no se lo puedes decir. Pero esa mochila te la tienes que llevar a casa, porque al fin y al cabo es una mochila que pesa mucho. Eso lo tenéis que llevar fatal. ¿Cómo lo lleváis vosotros? No, en serio. O sea, Qué de mona, verdad. pues yo te diré que no siempre viene. O sea, que a veces te dan ganas de irte también. Porque Tiene dices, que ser ¿para muy qué? duro. ¿Para qué? O sea, ¿qué coño estoy haciendo? Hay días de consulta que digo, vuelvo al quirófano, anestesia, colonoscopias, que eso por lo menos el paciente se hace una prueba diagnóstica que le es útil. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Estoy entreteniendo a la gente? O sea, no, ¿qué es lo que estoy aportando a la calidad de vida de los pacientes? Y hay otros días que sales con la corona, que nadie ve, pero que tú te vas a tu casa más ancho que largo, llegas feliz, que qué maravilla, pero es verdad que es así. O sea, hay días que sales pensando que no, que te tienes que dedicar a otra cosa y hay otros días que piensas que menos mal que te has dedicado al tratamiento del dolor y que bien que has realizado esto y que bien que has acertado y que bien que ha mejorado el dolor. Pero es verdad que ese paciente va a volver, ese efecto va a pasar y bueno, si tiene un dolor crónico pequeñito, pues tirará más tiempo, pero si tiene un dolor crónico gigantesco, pues volverá y tendremos que volver
a pensar y volver a realizar y volver a la batalla otra vez. Entonces, pero bueno, para nosotros es duro, pero a mí no me duele, Eva. Es una gran diferencia. O sea, yo hago lo que puedo, o sea, yo lo único que trato es de intentar aliviar todo lo que pueda. Intento no comprometerme más allá de lo que puedo dar. Pero es que quien tiene el dolor es el que está enfrente. Ya, Y eso no se nos olvida. Ya, pero tiene que ser muy duro. O sea, a ver, yo el otro día, además, cuando lo pregunté, se lo pregunté a los ginecólogos, o sea, yo les preguntaba que cómo se sentían cuando le tienen que decir a una paciente que es que su vida va a cambiar drásticamente. O sea, una enfermedad como la nuestra, en un grado de infiltración profunda, literalmente te va a arruinar la vida. Sí. Porque es que Sí, es así, sí, o sea, es es una así. putada, perdón por el taco, pero es que te va a arruinar la vida si se cronifica y llega pues, a una infiltración grande y con varias cirugías no se ha corregido, o sea, te va a arruinar la vida. No, pero es que eso es así. Económicamente te la destroza y estamos hablando de cosas muy serias. O sea, nosotros tenemos pacientes que ni siquiera se pueden pagar la medicación. Y eso es que esto es un hecho. Hay medicaciones que son tan caras que hay pacientes que tienen que elegir entre comer o pagarse la medicación. Y es que esto es una realidad. El año pasado a nosotros nos llegaron 75 personas que se habían suicidado por dolor solamente de endometriosis. Y eso fue lo que me llegó a mí. Que yo al fin y al cabo me entero de muy poco porque entro muy poco en redes. Es muy duro saber que 75 chicas, 75 familias se han destrozado por esto. Solo por endometriosis, el resto ya no me meto. Es muy complicado llevar todo esto, porque ni siquiera la gente que a nosotros nos diagnostica sabe cómo llevarnos, porque como bien decíamos, cada paciente es un mundo. O sea, yo me acuerdo que hubo una pregunta que a mí me hizo mucha gracia, que era como, si yo me tomo una pastilla, ¿cómo vas a ver esa pastilla donde me duele? Es que esa pastilla tampoco me va a quitar la endometriosis, porque no hay nada que me la vaya a quitar, pero los efectos de tenerla tampoco. Entonces, para mí, tener que llevar esa mochila de decir, ¿cómo le cuento yo a una persona que tengo enfrente que esto le va a arruinar la vida? Tiene que ser súper duro. Entonces a mí me parece que, sinceramente, lo hacéis súper bien. O sea, chapó, porque tener que llevar esa mochila, tela. Y que quede claro que esto yo no lo he dicho, ¿eh? Hombre, pero No también te hay que quito de la broma. valorar, hay que ver un poco. Que yo estoy aquí para dar tortazos a los médicos y no para Pero decirle bien vamos, que lo hago. a ver, yo creo que hay que transmitir un mensaje de esperanza. Es verdad que te condiciona la vida y te cambia la vida de una manera radical. Pero bueno, o sea, arruinarte. Hay que intentar de alguna manera que el dolor, o sea, hay que enfadarse un poco contra el dolor y hay que enfadarse un poco con la actitud de, es que me ha podido. O sea, que en ese sentido no podemos transmitir esa sensación a una persona que tiene todo por perder o todo por ganar. O sea, hay que estar al lado como un entrenador. No puedes decir, no hay nada que hacer, no puedo hacer nada por ti. Tienes que decir, con mis tratamientos y lo que yo sé hacer mejor, no te ha ayudado. Vamos a buscar otra cosa que te pueda ir bien. Porque que tú, oye, a lo mejor has hecho un bloqueo y en un lado no ha quedado bien. Quiero decir, no, o sea, no puede ser tan taxativo. Esto no es curativo, no curativo, esto es un continuo. Entonces, hay que transmitir esa necesidad de que la búsqueda, que la calidad de vida hay que intentar siempre buscar. Es que no puedes decir, no, es que estás jodido igual. O sea, no transmitir esto porque no es verdad y porque a veces damos con una mejora importante y hay que decirlo. O sea, No, claro, y tú dices, cuando yo me refiero a que te fastidia la vida, me refiero por la enfermedad, me refiero por el dolor. O sea, yo soy sí, la primera sí, persona que que digo te la condiciona, que te ya. limita, que la gente que está a tu lado, esto va a ser una criba porque va a dejar a tu lado solo a la gente que te quiere de verdad, pero como tantas cosas en la vida, como Igual que la los enfermedad, la vejez, la muerte, la pérdida de poder económico, lo que hace es cribar la gente a tu alrededor cuando te va mal. Y entonces, eso no significa que tu vida sea una mierda, significa que tu vida
está muy condicionada por esto que te ha pasado, pero que tenemos mucho que mejorar y que la gente que se queda a tu lado es la gente que realmente está contigo. Eso es bueno de alguna manera. No sé cómo Claro, decirte. lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta que eso ya lo ves cuando tú ya llevas cierto tiempo, ¿vale? Viviendo esto. Lo que pasa es que en ese momento esa paciente no lo está viendo así. Por eso es a lo que yo me refiero. Cuando os Porque hay digo, que cambiar, porque esto te cambia la claro, vida. claro, hay que evolucionar a ese momento y en ese momento la paciente no lo ve de esa manera. No, claro, porque lo tiene que perder todo, tiene que reinventarse. Claro, Y eso es un horror. Pero no podemos decir que eso es una mierda horrible, porque primero no es verdad y segundo, esto como por fuerza es como cuando uno tiene un accidente de tráfico. Coño, ¿qué ha pasado? Ya está. No vamos a pensar qué hubiera pasado, porque uno de los discursos en consulta más habituales es que yo era, es que yo hacía, yo me comía el mundo. Ya, pero ahora, como no te lo puedes comer, vamos a comernos un trocito del mundo, que no pasa nada. Que no te tienes que comer el mundo entero, que te puedes atragantar. No pasa nada. Pues ahora, la María de antes de la enfermedad hacía aquí, y la María de después de su enfermedad está aquí. Pues muy bien, pues ole María, porque con tu enfermedad eres capaz, y con la medicación, y con las revisiones, y con la limitación que supone, eres capaz de tener una vida que vale la pena, y que aporta, y que es valiosa y brillante. Joder, es que la enfermedad no eres tú estás muy por encima, te ha tocado esta mochila, hay que gestionarlo, hay que llevarlo, es difícil, pero no es imposible. Y hay que transmitir ese mensaje de esperanza porque además es verdad. Y a veces aparecen terapias que te mejoran mucho. O sea, que no hay que perderla. Nosotros en ese sentido tenemos mucho papel como un entrenador, ¿no? Como Rocky. El estar ahí, aunque veas al paciente una vez cada 6 meses, que el paciente sepa que cuando llega, no, es que nosotros no podemos ser eso. Vamos, es que si no es mejor dedicarte a dormir colonoscopia. sí, la verdad que sí. Oye, doctor Herrero, ¿y tú cómo lo llevas? Eso de tener que llegar al paciente y decirle, ¿y ahora qué hago contigo? Pues se lleva mal, porque como ha dicho María antes, siempre decimos, hay días que me voy a casa y no sé si he quitado el dolor o lo he puesto. Bueno, lo decimos medio en broma, pero hay veces que tienes días de mierda y que no has podido ayudar a prácticamente nadie. Otros días que, por supuesto, te sientes bastante realizado y, por desgracia, nuestros recursos son limitados, como los de todos. Entonces, y hablamos de unidades del dolor o de profesionales como nosotros, que sí que hacemos de todo o casi de todo, pero hay otras unidades del dolor que hacen la mitad y sus recursos son menores. Por eso también desde la SED se está luchando un poco por homogeneizar un poquito eso, ¿no? Porque es que al final, dependiendo de dónde caigas, puedes tener mayor o menor suerte en cuanto a los recursos terapéuticos que te pueden dar en una unidad del dolor, ¿no? Pero que siguen siendo limitados. Al final puedes probar todo con alguien y que no mejore con nada. Y eso lo tienes que decir. Lo tienes Oye, que ¿y decir. eso sucede? Me voy a explicar. ¿Puedes hacer varias técnicas con un paciente y que no funcione ninguna? Por supuesto. O Sí. sea, a ver, por suerte es un porcentaje bajo, pero sí, Pero sí, 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 sí. Sí, sí sí, que y de hay. hecho a veces parece un tipo de dolor y luego te das cuenta por la respuesta a las técnicas que es otro. Y entonces, de verdad, que a veces es muy complicado, es más de lo que parece. Y a veces son cuadros de dolor muy complejos, que evolucionan a peor y que las técnicas hacen, pero tan poquito que prácticamente es imperceptible porque vuelve rápidamente el dolor a su sitio, ¿no? Entonces, por eso está el conocer muy bien qué se hace, quién lo hace, dónde se hace, porque no siempre tú tienes los recursos y tienes que darle al paciente herramientas para que busque un recurso en otro sitio que quizá le ayude sin perderte a ti, ¿eh? O sea, tú sigues, pero aparte, es como un encarguito, ¿no? Cuando digo, bueno, pues vamos a ver si podemos ponerle un estimulador, en el Infanta Sofía no ponemos estimuladores, pues vamos a remitir al Hospital de la Paz. Si en La Paz no lo ven, pues buscamos un hospital de Madrid donde te puedan ver.
pero sin quitar su asistencia en la unidad de dolor madre, que es la nuestra, independientemente de eso. Eso lo hacemos también. Yo, por ejemplo, Claro, la privada vamos. Ujú. también intentamos derivar pacientes que no pueden permitirse en la privada ciertos Ujú. tratamientos, pues si en su hospital de referencia no se lo da, no se lo pueden ofrecer, pues intentar derivarles a otro hospital, ¿no? En las mismas condiciones que otro paciente en lo público, todo hay que Claro, decirlo, es decir, claro. son pacientes, todos, la mayor parte, excepto algunos colectivos como Muface, que no lo tienen así, que tienen o uno u otro, la inmensa mayoría, tienen un seguro médico privado X y tienen su seguridad social, su Mm. cobertura sanitaria pública. Entonces, bueno, aunque tengan tratamientos por parte privada, nosotros animamos con informes de atención primaria a que sean derivados a su unidad de dolor de Claro. referencia, que generalmente Sí. tienen estos tratamientos y además nos conocemos, sabemos perfectamente quién la lleva, qué es lo que hace, quiero decir, sabemos perfectamente que los pacientes se pueden beneficiar y cuando se superan reticencias público-privadas, político-económicas entre los sectores sanitarios, el paciente avanza más, porque Claro. muchas veces ¿sabes? Los pacientes vuelven a la consultita nuestra del hospitalito privado, muchas gracias por hablar con mi médico, gracias por el informe, que no has hecho nada más. Gracias por el informe, porque tengo el estimulador que no me lo ha quitado, pero me ha mejorado. Estoy un poco mejor. Realmente estoy mejor. No me he quitado medicación, pero la medicación me hace efecto. Que hay una sutil diferencia. Claro, ha mejorado mi calidad de vida, que es de lo que se trata. Un 5% un 5% de bajada de dolor para nosotros es Es enorme. caminar sin dolor. Luego Vale. hay otra cosa que también el desconocimiento que hay en lo que hacemos en las unidades del dolor, no solo de los pacientes, sino de los propios médicos. Porque tú vas al hospital y preguntas en otro servicio que qué hacemos en la unidad del dolor y no lo No saben. tienen ni idea. Y eso es un problema porque a la hora de llevar pacientes, pues eso también empobrece un poquito la calidad del servicio y sobre todo la eficacia luego de los tratamientos. Cuando se establecen comités o cuando tu esfuerzo personal hace que tú llames por teléfono a un compañero para contarle a un paciente, porque eso no está pagado y ni tenemos tiempo para ello y lo hacemos, eso probablemente aumente luego la eficacia del manejo y sobre todo que el paciente esté más contento, ¿no? Y se sienta un poco más escuchado por muchas cosas, porque hay veces que se toman decisiones que no son las mejores simplemente por desconocimiento, ¿no? O a veces que la cirugía pues parece que es la panacea o si me van a operar de algo ya me lo van a quitar, pero las condiciones en las que viene el paciente o la paciente a operarse no son las que debería ir. Y me refiero a los pacientes que están con un dolor descontrolado, que se someten a un estrés quirúrgico. Eso va a hacer que posteriormente ese dolor se mantenga o empeore. Y esto Carlos lo puede contar, ¿no? Esa sensibilización central descontrolada previa a una cirugía, y hay estudios que demuestran que hacen que esa cirugía, aunque esté bien hecha, el paciente acabe yendo mal a nivel de dolor por no haberse controlado esos síntomas previamente. Volvíamos a lo de lo importante que es hacer un diagnóstico precoz. Lo Claro. importante que es abordar el dolor cuanto antes. Y ahí sí que es importante implicar a todas las especialidades y que todos sean conscientes de que, porque es un problema que ocurre muy frecuentemente. Cada especialidad está muy preparada para atender las patologías que dependen de ella, pero el dolor, al ser una cosa transversal y asociarse siempre a la causa, es decir, esto te duele porque te duele la rodilla, yo te voy a tratar la rodilla y te va a dejar de doler, esto te duele porque tienes un problema ginecológico, voy a tratar el problema ginecológico y te va a dejar de doler. Eso es afortunadamente verdad en la gran mayoría de los casos, pero hay veces que no. Si no atendemos el dolor, si no nos preocupamos de vigilar también ese proceso doloroso, pues al final el dolor va a cronificar, se van a producir estos cambios que cuenta Lolo y va a ser mucho más difícil de tratar, claro. Oye, Carlos, ¿crees que un paciente, tú que diriges bueno, eres codirector del curso de paciente experto y ya llevamos solo 6 años en ese curso? De hecho, María es una de las profesoras de ese curso.
creo recordar, tampoco me haga mucho caso, hago pellas de vez en cuando. ¿Habéis notado la diferencia entre un paciente formado y un paciente no formado, o informado o no informado? Mira, Mucho. yo no veo pacientes en clínica, Bueno, evidentemente, porque me dedico a los ratones, pero lo que sí noto, y esto es para nosotros la mayor satisfacción del mundo, es cambios en el paciente. Es decir, cómo llegan nuestros alumnos cuando se matriculan del curso y cómo se van nuestros alumnos. Y la sensación aunque es una palabra que no me gusta mucho, de empoderamiento que tiene una persona que sabe de lo que está hablando, que sabe, que ha entendido un poquito más de por qué está como... Lo que decía María, te quitas la culpabilidad de decir, no, si es que esto no es cosa mía, si es que no es que yo haya hecho algo mal, es que estas cosas de, no, el dolor está en el cerebro, entonces significa que mi cerebro es el Pero es culpable de peor. ese tipo de frases y ese tipo de cosas, cuando te las explican y las entiendes. Yo he notado ese cambio, yo he notado cómo algunas de vosotras habéis llegado tristes, deprimidas, y es verdad, yo estoy con María, no me gustaría nunca que un paciente con dolor crónico piense mi vida es una mierda, porque la vida está formada de Porque no muchas lo es. cosas, de muchísimas cosas, y el dolor hay que intentar que sea una parte de la vida, pero no la vida, ¿no? Y es un proceso psicológico muy importante que hay que hacer, pero el cambio de la actitud, el ir entendiendo y decir, es por esto, eso es brutal. Eso es brutal. Y cuanto más sepáis de vosotras y cuanto más sepáis de vuestra patología y del dolor en general, mucho, mucho mejor. Como decía María, hay un montón de sitios donde formarse, hay un montón de cursos que hacer, las asociaciones hacéis un trabajo encomiable. Es muy importante que los pacientes adopten y adquieran esa responsabilidad de seguir formándose también. Justo. Sin duda. Y para el clínico, que Carlos es verdad, no ve pacientes, pero Lolo y yo sí. Y la verdad es que a nosotros nos facilita mucho el trabajo, esa formación, porque se comprende mucho mejor el alcance del tratamiento, el objetivo del... Sí, no Beba, pero enormemente. sí, pero que no todo, de verdad, que no todos los clínicos no son como vosotros. Bueno, hay un proceso de No. educación que no afecta solo a los pacientes, ¿eh? Los pacientes y los médicos también se están formando. Es decir, Sí. el tratamiento del dolor, la consideración de dolor como una enfermedad crónica es un proceso, o sea, es una situación realmente actual. Es decir, Muy estamos nueva. hablando de finales del siglo pasado, cuando empieza a entenderse que el dolor es una enfermedad, que el dolor en sí mismo no es una señal de alarma nada más. Y hemos aprendido mucha fisiología al respecto y ahora tenemos que llevar esa educación de la fisiología a la clínica. Y lo vamos haciendo despacito. María y Lolo, que han estado en la anterior junta directiva, María, que sigue en la junta directiva de la SED, esa función de educación y de formación de los clínicos también se está implementando de forma muy importante. Y cada vez hay más médicos que entienden del dolor. Ostras, el concepto de sensibilización central aparece aproximadamente en el año 94-95. Es muy Prácticamente todos nueva. los médicos ahora ya saben o entienden el concepto de sensibilización central. Eso es un avance importante, yo creo, ¿eh? O sea, es verdad que los tiempos vuestros no son los tiempos de los clínicos ni los tiempos de la ciencia, desgraciadamente, pero, jolín, sí, Eva, se están haciendo muchas cosas. No me refería a eso. Me refería a que no todos los clínicos son como ellos. Que un paciente informado no les molesta. Hay clínicos que no les gusta. Ya. Pero que eso no lo puedes evitar. O sea, que cada Bueno, depende un poco de tus persona es un mundo. códigos, depende un poco de cómo Claro, estés habituado a dirigirte a la otra persona que tienes al otro lado de la mesa. Y eso va, es verdad, en individualidades de cada uno. Pero la frase de Pedro Soriano de un paciente informado es un paciente con mejor salud es una verdad. Porque absolutamente. cuando tú sabes de qué va esto, eres totalmente consciente del alcance, de lo que te están ofreciendo, que los riesgos de cada cosa que puedes aceptar o no realizar y cuánto puedes mejorar y de qué va esto, que se trata de efectivamente un tratamiento paliativo del dolor y es saber eso, ya saber mucho, muchísimo. Y ojalá todos nuestros pacientes hicieran el curso. De hecho, lo recomendamos enormemente porque creo, pero no solo los pacientes, muchos compañeros. Sí, Y muchos cuidadores, Eva, muchos Y cuidadores, muchas porque, familias y Sí. muchos claro, cuidadores, y no es solamente capital médicos, entender eso, ¿no? profesionales sanitarios relacionados con el dolor. Mm. de Todo hecho, esto es necesario, es una educación importantísima.
De hecho, desde la asociación, no solamente desde la mía, me consta, nosotros lo recomendamos a todo el mundo con el que pasa por nuestro filtro, a todo el mundo, que no son pocos los que pasan por nuestro filtro, créeme, se lo recomendamos a pacientes, a cuidadores, sobre todo a familiares. Para mí es muy importante aquella persona que nos acompaña que pueda llegar a entender el proceso por el que pasa el paciente y por el que también pasa la persona que nos acompaña. Porque la persona que nos acompaña como pacientes también tiene que entender ciertos procesos que a ellos también les afectan. O sea, que también es importante, que no solamente es el paciente, que también es esa persona que convive con el paciente. Claro, Ya sea toda su la padre, su familia. pareja, su hijo, su primo, su abuelo, quien sea, es importante, porque también cambia la vida de la persona que nos acompaña. Y yo tengo una última pregunta, y esta sí que va dirigida a Carlos. La investigación en dolor, yo sé que tus ratas no las vas a mirar y vas a decir, ¿cómo te afecta a ti cuando tengo que decir que te voy a tener que meter un calambrazo? Yo sé que no las miras con cara de pena, porque yo sé que eso lo hemos discutido muchas veces, pero ¿cómo va? Yo sé que te has empapado en investigación de dolor y endometriosis. ¿Cómo va ese tema? A ver, cuando hablamos de investigación, lo primero que necesitamos es saber lo que os pasa a vosotras para poder desarrollar un modelo que nos permita estudiar en el laboratorio esa misma enfermedad. Entonces, lo que ya tenemos son bastantes modelos de endometriosis en animales de laboratorio, que es algo que también, de nuevo, ha aparecido hace relativamente poco, porque no es una patología que aparezca en los ratones de forma espontánea. Entonces, hemos tenido que provocar esa situación en los animales. Entonces, para provocar esa situación en los animales, pues hay distintas estrategias, ¿no? Pues hay, como sabemos que lo que os pasa en algunos casos es que hay, hablando de endometriosis solo, que hay tejido que está en sitios donde no debiera, pues lo que hacemos en el laboratorio es poner ese tejido que no debiéramos en los ratones y mirar a ver qué pasa. Y una vez que hemos visto qué es lo que está pasando, pues entonces ahora llega el momento de buscar cuáles son esas dianas que nos podrían servir. ¿Cuáles son esas dianas que nos podrían servir? Al final, y esto es un descubrimiento que estamos haciendo que es prácticamente común para todos los procesos de dolor crónico, de cronificación del dolor, nuestra diana más interesante ahora mismo es el sistema inmune, es la respuesta inflamatoria. A veces cometemos el error de creer que el sistema inmune es la respuesta inflamatoria nada más, y porque es lo que nos han explicado, ¿no? El sistema inmune engloba todo el funcionamiento del organismo, es decir, es el regulador de la mayoría de las funciones sensoriales. Entonces, unas veces va a provocar inflamación, pero otras veces va a activar unas determinadas células, otras veces va a inhibir otras sustancias y se dedica a jugar un poquito para intentar recuperar esa homeostasia, ese equilibrio, ese buen funcionamiento. Entonces, cuando se produce algún desarreglo, porque es muy posible que de forma natural se produzcan esos crecimientos de tejido endometrial fuera de la zona donde deben estar y muy frecuentemente el cuerpo lo resuelve y se acabó. El problema es cuando el cuerpo no lo puede resolver. Entonces, cuando hay una disfunción de ese sistema. Entonces, ahora mismo las principales dianas son dianas que tienen que ver con la modulación del sistema inmune y con la regulación de la inflamación. Acaba de publicarse un artículo, por ejemplo, en el que fármacos que se están utilizando en otras enfermedades inflamatorias reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide, por ejemplo, se están empleando en modelos animales de endometriosis para ver un poquito si la disminución de esa inflamación sería suficiente para resolver el problema. Y tenemos otra vez que lo que decía Lolo al principio, diferenciar lo que es la evolución de la enfermedad de lo que es la evolución del dolor. ¿Vale? Entonces, esa enfermedad, si se controla, puede provocar una disminución del dolor, pero a veces ese dolor va por otro lado. Cuando el dolor va por otro lado, cuando el dolor es la enfermedad, las dianas son muy parecidas. Y me da igual que sea una artrosis, que sea un síndrome de cirugía fallida de espalda, que sea un dolor neuropático. Las dianas que van dirigidas a controlar la nocicepción son muy parecidas. Las dianas que van dirigidas a controlar el dolor provocado por esa patología son un poco distintas. Lo último que he visto yo publicado tiene que ver con bloquear la respuesta inmune. Hay un trabajo muy chulo que está hecho aquí en España con un modelo animal bastante novedoso de endometriosis, en el que parece ser que el THC disminuye la respuesta y disminuye también la proliferación celular, porque también los cannabinoides tienen algo que ver con la tumoración y con el crecimiento desordenado de células, y parece que va un poquito por ahí.
y parece que tiene buenas respuestas. Es un grupo catalán muy experto en todo lo que tiene que ver con esto. Y básicamente por ahí vamos. Luego hay algunas cosas sobre oxidación y tal, pero ya más generales de lo que sería el dolor, ¿no? Más que concretamente de esta patología. Pero tenemos ya varios modelos y eso es muy bueno. Mira, aunque sea salirse un poquito del guión, lo que nos falla para poder conocer y entender muy bien la fibromialgia es tener un modelo de fibromialgia, por ejemplo. Y mientras no tengamos un modelo de fibromialgia, no podemos avanzar. Modelos de artrosis tenemos un montón. Modelos incluso de síndrome de dolor regional complejo, de endometriosis, vamos teniendo cosas. Estas cosas nos permiten avanzar mucho más deprisa. Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que las endometriosas yo siempre he dicho que también somos como las fibromiálgicas, que también lo tenemos, que esa es otra. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Endometriósica es un mundo. No estoy de acuerdo en absoluto, ¿eh? O sea, para mí son dos patologías muy distintas y He dicho lógicamente que son muy somos diferentes. un mundo, pero que Bueno, un mundo, claro. Claro. Cualquier enfermedad crónica puede ser un mundo, claro. Claro, pero que desgraciadamente coincidimos. Muchas pacientes de endometriosis padecen fibromialgia, desgraciadamente. Sí. Que no es lo mismo. Yo antes de, porque ya me han avisado y ya vamos a cortar, porque yo podría estar aquí todo el día con vosotros, pero yo ya no puedo con mi vida. Pero antes quería decirle al doctor Herrero, que es muy importante, que muchísimas gracias por ponerse a formar profesionales, de verdad. Bueno. Porque una de las cosas que llevamos defendiendo un mogollón de tiempo es la formación de profesionales, que es una de las cosas que más me paso el día reivindicando desde esta sociedad. Le agradezco, pero no solo yo, también desde la Sociedad Española del Dolor. Espera, que ya voy, que no me has dejado terminar. Perdón. Muchas gracias, sobre todo por la iniciativa de ponerte de ese pedazo de instituto que se ha formado, porque, y ahora voy con María, la SET está haciendo un gran trabajo. Felicidades por el nombramiento, María. Muchas gracias. Porque ya estabais haciendo un gran trabajo y ahora me consta que vais a hacer un gran trabajo. Estoy súper segura que vais a seguir currando y lo vais a hacer súper bien. Y también forman a profesionales, y no solamente forman a profesionales, sino también a pacientes, que a eso es lo que iba. Así que, junto con el curso de paciente experto en dolor de la Red Juan Carlos, del que el señor Goicoechea es codirector con otra maravillosa persona, que es el doctor Francisco Gómez Ezquer, que en este momento no está, pero ya le pillaré. Estáis haciendo un gran trabajo. La formación, la información y la investigación es el pilar para enfermedades como las nuestras. Así que muchísimas gracias por todo, pero sobre todo por estar aquí con nosotras y enseñarnos un poquito sobre dolor, porque ha sido maravilloso poder compartir este ratito con vosotros hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por vuestra formación, pero sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy y compartir y vernos, que me ha hecho muchísima ilusión veros a los tres. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotras, es un placer. No hay que dar las gracias, de verdad. Sí, hay que dar las gracias. Igualmente, un placer estar aquí, gracias. Cuidaros mucho. Luego. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a todos. Gracias a y a todos. todas las que estáis ahí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. A vosotras. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Y por cierto, adiós. atentos a los emails, porque a vosotros tres ya os pillaré para unos solitos, que ya hablaremos. Muy bien. Venga, un beso. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Chao.